partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 31 de julio del año 2025. El título del editorial de hoy es el siguiente: Qué rápido la desmintió Donald Trump. Se anunció desde ayer, ayer, que la mañanera se retrasaría para empezar a las 10 de la mañana, porque la presidente tendría una llamada telefónica con Donald Trump. Ya ven que el anuncio estaba de que a partir de mañana, 1 de agosto, se aplicarían los aranceles porque ya no iba a haber, dijo el señor Lutnick, prórroga alguna. Nadie le creyó, pero él cumplió diciéndolo. Muy bien. Hablaron por teléfono, muy bien. Y inmediatamente en la mañanera, la anticientífica, como acostumbra, a decir mentiras. Eso es resultado de nuestra estrategia, de nuestra forma de ver, y que muy bien, y todo a todo dar, y que Donald, y muy cuate. Mentira, mentira. Señora, yo no sé si usted, cuando miente de esa manera, está consciente que la verdad saldrá a flote. ¿Por qué? Porque usted no controla la oficina de prensa del presidente Trump. Usted no controla ni en sueños al presidente Donald Trump. No acababa de colgar cuando ya estaba el tuit del presidente Donald Trump, que leo en traducción libre. Dice: he concluido una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual fue muy exitosa en más y más, dice, en que nos conozcamos y nos entendamos cada uno. Es decir, como diciendo, bueno, con estas pláticas yo la conozco a ella, más o menos le tomo el número de placas y el código postal, y ella también sabe quién soy. Punto y aparte. Las complejidades de un acuerdo con México son diferentes, de alguna manera, que aquellas complejidades con otras naciones, a causa de los problemas y activos de la frontera. Hemos estado de acuerdo en extender por un periodo de 90 días el mismo acuerdo que tuvimos, ¿verdad?, por el último periodo de tiempo, que creo que fue, me acuerdo, si un mes o una cosa así. Es decir, que México continuará pagando un arancel del 25% que se llama como consecuencia del fentanilo, 25% de aranceles en automóviles, un arancel de 50% en el acero, aluminio y cobre, punto y aparte. Adicionalmente, aquí está el punto fino que la anticientífica no quiso mencionar. Adicionalmente, México ha aceptado o ha estado de acuerdo en terminar, y fíjense ustedes en el adverbio, inmediatamente, nada de que bueno, lo ves ni madres, inmediatamente, immediately, terminar la aplicación de barreras no arancelarias, de las cuales hay muchas. ¿A qué se refiere el presidente Trump? El gobierno anterior y han utilizado la burocracia o simplemente su decisión, sus tanates, diría aquel, para retrasar los permisos que se han ido acumulando de compañías norteamericanas para participar en el negocio de la distribución de combustibles en México. Segundo, han utilizado una serie de subterfugios para dañar a compañías norteamericanas. Una de ellas es esta compañía allá en el sureste, Vulcan, que
tienen una empresa, una explotación de roca, no sé qué cosa allá, pero desde hace más de 30 años, sin ningún problema, con un manejo ejemplar del ecosistema, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dijo López? Expropiese. Y la anticientífica, sí, cómo no. Y hay una queja en Estados Unidos, el gobierno norteamericano ya sabe de este conflicto. Luego hay otra cosa por ahí que tiene que ver con una planta para producir, no sé qué, hidrógeno, alguna cosa así, que es parte del proceso en la refinación, que está dentro de los terrenos de una refinería. Es una compañía norteamericana que también, dijo López, expropiese. ¿Cómo chingados? No, claro que se expropia. Entonces, así como eso, hay una serie de elementos. Está todavía la cuestión de los organismos genéticamente modificados, que ¿cómo se llama? El herbicida o el agroquímico faena, una serie de cosas, todo utilizando recursos que no están basados en la good science, en la buena ciencia. Por eso dice el señor Trump. Adicionalmente, México ha estado de acuerdo en terminar inmediatamente sus barreras no arancelarias, de las cuales hay muchas. Luego dice, punto y seguido. Seguiremos hablando o platicando con México en los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo de comercio dentro de ese periodo de 90 días o un poco más largo. Seguramente se refiere, no sé si a sustituir al TEMEC o ya la negociación del TEMEC. No lo dice aquí. Presente en esta reunión estuvieron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el representante comercial de los Estados Unidos y embajador Jamieson Greer, la jefe del staff en la Casa Blanca, Susie Wiles, y el segundo, el subjefe del staff de la asesoría para política y los Estados Unidos, y asesor en materia de la seguridad interior, Stephen Miller. Habrá una cooperación continua en la frontera en la medida o todo esto relacionados con los aspectos de seguridad, incluyendo drogas, distribución de drogas e inmigración ilegal en los Estados Unidos. Gracias por su atención a este tema. De tal manera, pues, que la neta del planeta es otra cosa. Entonces, ¿qué dijo esta ciudad? No, a todo dar nos fue, hicimos el mejor arreglo posible. Falso completamente. ¿Cuál es la realidad? Las presiones seguirán manteniéndose y cada día aumentarán más en la medida en que la suerte de personajes desprestigiados por su corrupción, por el abuso que han hecho del poder público, de personajes que usted ya conoce, varios gobernadores, este señor Adán Augusto y y el otro y el otro. Es decir, en la medida en que el gobierno mexicano no acepte esas condiciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a combatir en serio, como dijo el señor, creo que es Home, dice, es que vamos a extinguir a los grupos del crimen organizado en México. Es decir, allá no se andan con medias tintas, entienden que la solución, al menos quizá momentánea, dicen algunos, pero la solución es acabar en el sentido estricto de la palabra con los grupos del crimen organizados. Es decir, lanzarles toda la fuerza de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas mexicanas. Acabar con eso.
Es una vergüenza que durante no sé cuántos años un señor que se le conoce como el Mencho, no sé cuántos años van en que no lo han podido agarrar y ahí se campea y crece su poder territorial, su presencia, etcétera. En esas condiciones, pues, que diga, fue el mejor acuerdo que pudimos tener y wiri wiri, es, con todo respeto, señora presidente, es usted una completa mentirosa. Eso que usted planteó en la mañanera hoy no tiene soporte en la realidad de lo que se platicó. ¿No me cree usted que le hagan una transcripción de la conferencia de prensa que dio la jefa del área de comunicación de la Casa Blanca, que repite prácticamente este tuit del presidente Donald Trump? Si en la medida en que nosotros, México y su gobierno, no entiendan el problemón que heredó López Obrador a este gobierno, donde están él, el mismo López Obrador, sus hijos, sus primos, sus hermanos, y están sus cuates y sus cómplices, etcétera, y no esté dispuesta ella a que se inicie una investigación en serio, las presiones de los Estados Unidos van a seguir. ¿Cuál es el instrumento que tienen? Pues nos salvamos en mucho porque tenemos el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, su actualización. Pero todos aquellos bienes que no caigan protegidos por ese paraguas del TEMEC, como en feria nos va a ir. Pero ella dice, no, el mejor acuerdo, y es que la estrategia funciona. Toma tu estrategia, hombre. Sí, es increíble, pues. Ahora, entiendo que ella habla para su, como diríamos, su galería, sus babiantes seguidores. No más que hay un pequeño problema. Esos babiantes seguidores no tienen capital, no tienen inversiones en México. En ese sentido, lo que está planteando Trump en este tuit ha sido leído y analizado con lupa por los inversionistas que ya están en México, los que pensaban venir a explorar posibilidades, dicen no, resuelvan el asunto. Iberdrola ya vendió sus plantas a una compañía que está en las energías alternativas, Cox, por $4,200 millones. Y dijo, ahí se ven. No, pero que esto, ahí se ven. Entonces, ¿ante qué estamos, pues? Ante esa compulsión enfermiza de la anticientífica por mentir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan débil ella y su gobernación que no pueden aceptar la menor verdad de lo que está pasando en México? Habla ahora de que no, me da mucho gusto que la distribución del ingreso haya bajado la desigualdad o aumentado la equidad. Mire usted, cuando uno revisa los datos estos sobre la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, se encuentra uno con cosas sumamente interesantes. ¿Sabe usted dónde, en qué grupos etarios ha mejorado la situación? Es en los jóvenes, niños y jóvenes, y los adultos mayores de 60 o 65 años. ¿Sabe por qué? Por simple y sencillamente la cuestión de las dádivas gubernamentales. Pero los grupos que van de los 20 a los 60 años, ni más paloma. Es decir, festinar esos números, sacándolos ahí de una manera, discriminando este y otro para presentar una cosa que es pura demagogia, tarde o temprano la realidad termina por imponerse. Y ahora que vamos bien y que la economía y esto y creció en esto, bien.
¿Qué es lo que sucede ahorita y es lo que no menciona ella? Y los números ahí están. Para aquellos que se encargan de leer, de estudiar concienzudamente los datos que entrega la Secretaría de Hacienda mes a mes y más detalladamente cada trimestre, voy a dar un dato muy, muy sencillo. Déjenme buscar, encontrarlo aquí en este papelero. Aquí está. Nomás para que vea usted de qué lado más la iguana, de ladito y despacito. Vamos a ver. ¿Se acuerda usted de aquellas tonterías que decía López Obrador sobre la deuda? No va a crecer la deuda, no ha aumentado la deuda. Bien, vamos a dar unos numeritos. Vamos a, como diría Jack el Destripador, empecemos por partes. Muy bien. La anticientífica entra el 1 de octubre al gobierno. Perfecto. El 30 de septiembre del año 2024, agárrese, la deuda neta, ya restándole los activos que tienen depositados en bancos, etcétera, la deuda total neta del sector público federal alcanzaba la cantidad de 16.9 billones de pesos. ¿De acuerdo? Billones en español es millones de millones. Para los que sí estudiaron en la vocacional 2, es 10 a la 12ª potencia. Muy bien. 16.9 billones. Pero vámonos a diciembre del 23. Muy bien. Es diciembre del 2023. Ahí le va usted. Agárrese. En diciembre del 23 era 14.9 billones. 14.9 billones. Eso quiere decir que en 9 meses del año 24, la deuda aumentó del sector público federal 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Ahora vámonos a diciembre del 23, perdón, a diciembre del 22. En diciembre del 22, la deuda neta del sector público era 14.0 billones de pesos. Esto es el 22. Quiere decir que del año 23 más 9 meses del 24 aumentó de 14 a 16.9 billones de pesos. Muy bien. Entra la anticientífica. Vamos a ver cuál es lo que hay en diciembre del 24. Muy bien. Diciembre del 2024, que ya es 3 meses del año pasado. Muy bien. La deuda neta del sector público en diciembre, 30 de diciembre, 31 de diciembre, 17.5 billones de pesos. Muy bien. Dice, bueno, ¿y por qué es importante ese número? Porque en septiembre, el 30 de septiembre, la deuda se la dejó en 16.9, esto es en septiembre del 24. Muy bien. Quiere decir que la anticientífica se chutó en 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, 600,000 millones de pesos de deuda en 3 meses, de 1 de octubre al 31 de septiembre, al 31 de diciembre. Pero ahora vamos al dato más curioso. Ahí le va. Ahí le va. Agárrese porque esto es interesante. Junio del 25. En los primeros 6 meses del año en curso, es decir, al 30 de junio del 2025,
la deuda ya alcanzaba la cantidad de 18.1 billones de pesos. Y dice uno, bueno, ¿y cómo está eso? Bueno, en diciembre del 24 fueron 17.6. Ahorita yo le dije que eran, aquí está, en diciembre del 23, diciembre del 22, diciembre del 24 eran 17.5 billones de pesos. Y sabe usted que 6 meses después ya era 18.1 billones de pesos. En 6 meses ya la anticientífica, su gobierno, su secretario de Hacienda, lo que guste usted, se chutó 600,000 millones de pesos. ¿Por qué no habla de eso la anticientífica? ¿Por qué no dice que no tienen un solo 5 y están viviendo de deuda? De deuda. En este año ya van en 6 meses 600,000 millones de pesos. Faltan 6 meses con una serie de compromisos tremendos en materia de deuda, en materia de programas clientelares, etcétera. Vamos a suponer que se comporte igual. Se va a chutar de incremento de la deuda 1.2 billones de pesos este año. Pero luego hay otro dato que aparece en los documentos, el trimestral, el primer semestre de este año, y en el comunicado y en el dato mensual. Pagó el gobierno federal de intereses de su deuda en este primer semestre 600,000 millones de pesos. 600,000 como servicio de la deuda. Si manejamos las mismas, vamos a decir, como es ese comportamiento, en el año estará pagando arriba de 1.1, 1.2 billones de pesos de puros intereses. ¿Por qué no nos habla de eso la señora en vez de decir mentiras sobre una plática con Donald Trump? ¿Por qué no reconoce el desastre de las finanzas públicas que le heredó López Obrador? ¿Saben ustedes que los niveles de caída de la inversión pública son peligrosos? ¿Por qué? Porque tomando en cuenta el nivel de déficit del año 24, ha tenido que recortar para ver si es posible reducir el déficit este año del 6% que lo dejó López Obrador el año pasado, bajarlo quizá al 3,5 o 4%. ¿Y quién ha sufrido? El sector público, la inversión pública, sistema de salud, sistema de educación. No hay dinero para equipar las huestes y cuerpo que dirige Omar García Harfuch. Esa es la realidad. Ahora, si usted tiene duda de lo que pasa en Pemex, puede ver el video de Plática entre dos de hoy en la mañana. Esa es la verdad. Esa es la realidad y lo único que ha demostrado la anticientífica ante eso es cobardía para decirle a los mexicanos la verdad. Segundo, una protección total a la tragedia que fue el gobierno de López Obrador. Y tercero, no reconocer la crítica situación de las finanzas públicas. Y luego se atreven a decir, no va a haber reforma fiscal. Y vean ustedes la estupidez que plantearon. Es que, la verdad, esta gente no tiene vergüenza. Aparte de que no tiene remedio. Dicen, ahorita le voy a leerla. Descarta la Secretaría de Hacienda reforma fiscal, pero sí reforzará las aduanas. Y dice uno, a ver. O sea, no mezclemos el amor con las ganas de ir al baño. Aduanas capta ingresos producto de los impuestos, de los aranceles que tienen que pagar los importadores. Pero eso es diferente a una verdadera reforma fiscal.
pero no se atreven a eso porque en ese momento se les cae el esquema demagógico que han armado. ¿Qué va a suceder? Vamos a esperar el 1 de octubre, perdón, el 8 de septiembre, donde deberá venir ahí, en la iniciativa de ley de ingresos, cuál es el monto de financiamiento que solicita el gobierno federal al Congreso para que le cuadren las cuentas del año 2026. Segundo, ahí en el marco macroeconómico deberán aparecer las proyecciones del crecimiento del PIB, plataforma de extracción de petróleo, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver qué tan lejos de la realidad están. Ahora, están felices porque la economía creció, tal más cuánto, etcétera. Sí, pero espérense el segundo semestre para que vean. Pero hay ahí otra vez la mentira perversa, tomar un dato aislado del conjunto. Las perspectivas para este año van de 0.2 a 0.4. 0.4 los más optimistas. Y para el año que entra de 1.2 a 1.5. Esos porcentajes hablan de una economía estancada. Cuando cada año están entrando a ese grupo de los mayores de 65 años, alrededor, ahorita le digo, como 350,000, una cosa así, de mexicanos que tendrían derecho a esa dádiva de adultos mayores. Pero también está el problema de las mujeres que van a entrar y cumplir 60 años, que es el grupo de 60 a 64, que también les dan una pizcacha menor, pero el grupo de arriba van a cumplir 65 años y van a entrar al paquete grande. ¿De dónde van a sacar para aumentarles esos 6,200 pesos bimestrales? Ahora bien, vamos a suponer que se atrevan a decirle y esto y que no, pero ¿cómo van a justificar un recorte de esos 6,200? Recordará usted que el año pasado eran 6,000 pesos bimestrales. En noviembre del año pasado dijeron, no, va a aumentar esto el 15% y va a subir posiblemente a 7,000 o cerquita de 7,000. Aumentó el 3%, 200 pesos. Y eso para no tener que aceptar que no tenían dinero. Pero ¿qué va a pasar si a partir del 1 de enero la cantidad de la pensión o de la dádiva a adultos mayores es de 5,000 pesos, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a explicarle a la gente eso? ¿Cómo van a explicarle en relación con los ninis que ya no les van a dar los 8,480 pesos que les dan hoy a esa bola de borrachos marihuanos? ¿Qué va a pasar? ¿Hablarán con la verdad o le echarán la culpa a Felipe Calderón? Es decir, señores, ya México no está para más mentiras. ¿Por qué? Porque rápidamente las cifras los apabullan. Petróleos Mexicanos va cayendo el volumen de extracción, las ventas, etcétera, y las pérdidas aumentan. ¿Por qué? Porque tienen un inútil ahí que no sabe qué hacer, el delicadito 2, bueno, tenemos aquí, y Dos Bocas, señora, córralo ya, que fue su maestro en ingeniería y la pasó con un 6, córralo y ponga ahí a alguien que se atreva a despedir a 50, 60,000 trabajadores, pagándoles todos los que marca la ley, etcétera, y prepárese para luego liquidar a otros 40, 50,000. Pemex no es viable, señora, entiéndanlo, por favor. En la medida en que tomemos la decisión correcta, liquidar a Pemex, a todos los trabajadores y comenzar de cero con una empresa que se dedique a 4 cosas: explora, perfora, extrae y vende crudo. Punto. Punto. Y vámonos. Háganlo, porque de otra manera el golpe que vamos a recibir en 2, 3 años
será de pronóstico reservado. Ahora bien, cuando la señora miente de una manera burda, lo único que está diciéndonos, entre líneas, es: esto no va a terminar bien. Ni tiene fuerza para negociar con Estados Unidos, porque además Estados Unidos, el tamaño de su economía es 16, 17 veces la nuestra. ¿Qué vamos a poder negociar? Nos tienen agarrados de los tanates. El 82, 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Es decir, pero eso no es malo. Lo malo es que no hayamos aprovechado esa gran oportunidad. Las cosas ahí están. La realidad no se puede ocultar, por más intentos que hagan estos. Pero bueno, es cuestión de otra ceremonia en la plaza ahí, que le quemen copal y los danzantes y eso no resuelve problema alguno, pues. Estos piensan que casi como por arte de magia se va a resolver esto. Eso no existe. Ni en la vida real, allá, ¿no? La magia es puro cuento, engañar incautos. Pero pretender que con la magia, que quién sabe de dónde vendría, negra, blanca, gris, azul, lo que sea, van a poder sortear esta tragedia que es hoy México. Imposible. Mientras ella siga dependiendo de los humores del bulto, mientras siga protegiendo a sus allegados, las cosas empeorarán cada vez a una velocidad mayor. Esa es la realidad hoy de México. ¿Qué habría hecho un gobernante mediano acá, no un portento político? Ya habría pedidole la renuncia a todo su gabinete, a todo el gabinete. Vámonos, la renuncia la quiero aquí. Reanalizar, dejar a unos 4 o 5, los menos peores, y rájale, a poner gente que sí sepa. Así es sencillo. Pero en ese momento, pues tendría que recurrir a personalidades o de otros partidos o sin partido. Y en ese momento se le echarían encima los puros, los radicales. Bueno, pues si piensa que esos son los que le van a marcar la política a usted, pues más rápido vamos a caer al precipicio. Esto quizá a algunos no los convenza, respeto su punto de vista, señores, pero en la medida en que más tarden en entender la gravedad estructural de este país, en esa misma medida van a padecer más, o vamos a padecer todos los mexicanos. Esto no tiene remedio, señores. Esta forma de gobernar sirvió para una etapa de México. Cuando se abre la economía el 86-87, que debimos entrar al GATT, esa fue la oportunidad de oro para modernizar la economía en su conjunto de este país. La desperdiciamos. Se modernizó una parte, pero otra quedó intacta. Nos hemos debatido en intentos de regresar al antepasado. Esta reforma judicial simplemente fue el deseo de venganza de López Obrador en contra de algunos jueces y por ende de todo el poder judicial, pero también son los intentos de concentrar todo el poder en una sola persona, como era todavía allá por los años 80, vamos a decir. Hoy eso ya no es posible. Eso ya no se concibe en la nueva etapa que el mundo está viviendo. Pero estos piensan que sí, que se puede replicar el pasado y el antepasado. No, señores, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues esto no va a terminar bien. La otra es lo débil que somos.
habla ella en la mañanera, no, muy bien, nos fue a todo dar y que ya, lo que ya seguramente ustedes han leído, escuchado, visto, etcétera. Pero somos tan poca cosa frente a Donald Trump, en términos políticos, por supuesto, que un tuit fue suficiente. Un tuit, estas 15 o 20 líneas, fue suficiente para que nos diera diarrea. Esa es la neta. Un tuit no necesitó ni siquiera remangarse y agarrarla a coscorrones. No, un tuit nada más. Nada más le dice uno, bueno, ¿por qué se niegan a aceptar la realidad? Pues será enfermedad, será corrupción, será, no sé, falta de dignidad personal y profesional, no lo sé. Pero el hecho es que al primer tuit que hubo hoy en relación con esa llamada telefónica, se desinfló ese globo que armó con sus mentiras la anticientífica. Pero aquí hay otra cosa peligrosa todavía. ¿Cómo es posible que los comentaristas no se atrevan a decir la anticientífica? Bueno, dicen la presidenta mintió en torno a la llamada con Donald Trump. ¿Por qué no lo dicen? Si tienen a la mano el Twitter de Trump, aquí está. Sí, no necesitan andar hurgando acá en los archivos secretos del Pentágono. No, aquí está, es público. ¿Por qué no se atreven a decirlo? ¿Tienen miedo? ¿O les dan su mesada ahí el pervertido este del Bañagatos y el otro pervertido ahí que le hace juego, el tal Bellamil? ¿Ya? ¿Qué piensan que esto les va a durar toda la vida? Estos arrastrados que salen en Canal 11 o en otros canales, ¿piensan que va a durar esto toda la vida? Les están brotando. No más falta que les crezcan los enanos, señores. Eso es lo único que falta. La violencia sin control en todo el país. La infraestructura tirada, vean, no se requiere ir muy lejos. Recorran la Ciudad de México, sus banquetas, la señalización en las esquinas, borrosas, no hay, el peatón no sabe dónde cruzar y cosas así, el desorden que hay con estos jóvenes con sus scooters, sus eléctricos, sus patines eléctricos, atropellando gente en las banquetas y los policías les vale. Así no se puede. En fin, señores, ¿qué podría yo agregar para elevar su nivel de pesimismo? Pero esto no es pesimismo, esta es objetividad. Por favor, infórmese, hombre. Si usted duda de lo que yo digo, es válido eso. Pero a cambio yo le pido, dude de lo que estoy diciendo yo. Diga, ese pinche mentiroso del pelón de Verdugo. Está bien, pero infórmese usted. Pregunte a la gente que sabe y que se atreve a decir la verdad. Hágalo. No tenga miedo, hombre. No le va a pasar nada. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que haya más interés en decenas de millones de un espectáculo grotesco, casi escatológico, de esta cosa de la casa de los inútiles estos? Que la suerte que puede correr en un tiempo relativamente corto este país. Hágalo, por favor. Hágalo. Incorpórese, si no quiere entrar a un partido, a grupos de amigos, una vez cada 15 días, póngase a pistear la botana y discutan esto y vean. Que no lo agarre por sorpresa la tragedia y su desenlace. Que no lo agarre de sorpresa, porque entonces sí
la situación va a ser peor. Porque cuando uno está preparándose y está, pues ya no lo sorprende eso y algo hizo, ¿verdad? Pero cuando anda uno acá votando por aquí, ahora por fulano y ahora para la casa de los ocrosos estos ahí, cuando dice uno, ¿cómo puede ser que un país de 135 o cerca de 140 millones esté a ese nivel? Esto es resultado de la manipulación y la demagogia desde los años de Lázaro Cárdenas a la fecha. Esa es la realidad. Hay que decirlo y hay que entenderlo. En fin, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en ese sentido, nosotros los mexicanos nos pintamos solos para no oír, menos para escuchar. Pues bueno, pues ¿qué nos queda? Como diría mi mamá, que Dios nos agarre confesados. Aquí termina el editorial de Platica con Ángel correspondiente al jueves 31 de julio del año 2025.